Okay. Órale. Bien, pues vamos ahora a seguir con el tema de universo material, universo inmaterial. Recordamos un poco que es un modelo donde tomamos todo lo material, lo ponemos en un conjunto y agarramos todo lo inmaterial y lo ponemos en otro conjunto. Esto es, tenemos dos conjuntos, un conjunto material y un conjunto inmaterial. Y como es el universo, esto es, el universo lo estamos separando en dos universos, un universo material y un universo inmaterial. Con esto de las redes, el artículo original que escribí, hubo gente que me dijo, ¿sabes que el universo inmaterial no existe? Y bueno, desde la teoría de conjuntos, un universo que no existe es un universo nulo, que no tiene elementos. Sin embargo, todos sabemos que existen cosas inmateriales, ¿no? Yo le preguntaba a este amigo, bueno, dime cuánto pesa el número 2 o cuánto pesa un triángulo. Bien, de que tenemos cosas materiales y que tenemos cosas inmateriales, sí, y sí podemos establecer un universo material y un universo inmaterial. Esto es, del universo total le ponemos dos adjetivos y separamos los dos universos simplemente para estudiarlo. Esto no significa que no estén interconectados, que sean dos, que sea uno espejo del otro, ni mucho menos. Pero habíamos platicado que tenemos esos dos universos. Y analizábamos que hay en cada universo cosas sencillas y cosas complejas. Esto es, por ejemplo, en el universo material hay piedras, hay cosas inanimadas y cosas animadas, cosas sencillas y cosas complejas. Y de igual manera en el mundo inmaterial hay cosas sencillas y cosas complejas. Entonces empezamos a sacar las características de las cosas materiales y las características de las cosas inmateriales. En el caso del universo material, tenemos que los objetos, fenómenos y actores, pues tienen materia, manejan energía, y en la parte inmaterial, evidentemente no tienen materia, no estoy muy seguro, pero no manejan energía, ¿ok? Y algunas de los elementos, de los objetos en el mundo inmaterial, habíamos visto que son infinitos. Por ejemplo, los números. Los números, la cantidad de números son infinitas. Y las formas geométricas también, porque están muy ligadas a los números. Por ejemplo, una esfera está determinada por su diámetro, y el diámetro es un número. Si ese número es infinito, entonces hay un universo infinito, perdón, hay un número infinito de esferas. Bien, ahora vamos a dar un poco el salto a ver un poco más complejo. Y nos vamos al mundo material, universo material. En el universo material podemos observar que hay cosas que se mueven por sí mismas y cosas que son movidas. ¿Ok? Esa fue una de las preguntas que se hizo Aristóteles, y así empieza un poco su física. Y Aristóteles aplicaba todos sus conocimientos y leyes que encontraba a la física, a la filosofía y a la metafísica. Entonces él dijo, ok, si hay cosas que se mueven solas, o esto es objetos animados y objetos inanimados, ¿cuál es la diferencia si todos tienen materia? Si son todas las materias. Entonces a lo que animaba eso, le llamaba alma. Le llamó alma, ¿no? Sí que hay un nombre raro que no tiene traducción en español. Y esa era la diferencia. Entonces ahora la pregunta que les quiero hacer a ustedes es si en el mundo inmaterial también hay objetos que se puedan mover por sí mismos, ¿ok? Y si esos objetos que se pueden mover por sí mismos puedan interactuar en el mundo material. Entonces, así de sencillo es mi planteamiento para la mesa. Y acaba de llegar el doctor. Repito un poco la pregunta. Tenemos un universo material, un universo inmaterial. Tenemos objetos animados en el mundo material y objetos inanimados. Esto es, objetos que se mueven por sí mismos y objetos que solo se mueven si son movidos.
Y en el mundo inmaterial la pregunta es, ¿tendremos también objetos y fenómenos que se mueven por sí mismos o no se mueven? Entonces empezamos por orden de aparición. Hugo, ¿tú qué piensas? A ver, la pregunta fue que si hay movimiento. Sí, la pregunta es, en el mundo material tenemos objetos animados y objetos inanimados. Uh-huh. Y la pregunta es si en el mundo inmaterial existen objetos animados y objetos inanimados. Un objeto inanimado, por ejemplo, serían las figuras, ¿no? Y Sí, un objeto bueno, animado existiría. lo que pasa es que según el concepto de movimiento, esto requiere energía, ¿no? Así es. Entonces, al requerir energía, pues ya lo volvimos material, es inmaterial. Entonces, ya se va a conmigo, hombre, ya sé. ¿Qué pasó? Entonces, al requerir energía, pues ya se va a volver algo inmaterial en algo material. Entonces es probable que como lo comentábamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo material o inmaterial, pues viene siendo la misma cosa. Yo sé que ahorita comentaste que hay que separarlo para analizarlo, pero pues sí, efectivamente, si en el mundo material que dispone al inmaterial, pues cualquier cosa que se anime en el mundo material se puede animar en el mundo inmaterial. Entonces mi respuesta es sí. Los objetos en el mundo inmaterial tienen movimiento. Ok, fíjate que una de las discusiones que tenía también en redes era que me decían que el cerebro era el que generaba las ideas. Y mi posición era que cuando uno abre un libro, el papel no es el que genera las ideas, el cerebro es solo un contenedor de las ideas, pero no son las ideas. Y platicábamos también que las ideas son parte del mundo inmaterial. No podemos pesar una idea, no podemos saber qué tanta masa tiene. Podemos hablar que requiere de masa para, para anidarse en un cerebro, para anidarse en un papel, en un disco duro, etcétera. Pero el disco duro no es el que genera esa imagen, por así decirlo, ni las letras son las que generan las ideas, ni el cerebro es el que genera los pensamientos, sino que son los depósitos materiales de algo que es inmaterial como las ideas. ¿Usted, doctor, qué piensa sobre eso? Ah, creo que no está conectado. Cruz, ¿tú qué piensas de eso? A ver, repito la pregunta, te repito la pregunta. Habíamos platicado que las ideas pertenecen al mundo inmaterial y nosotros agarramos, así como agarramos una forma triangular o una esfera para hacer una bola que tenga la forma de esfera, así también del mundo material alojamos dentro de nuestro cerebro las ideas para ponerlas en práctica, ¿no? Pero las ideas pertenecen al mundo inmaterial. Y en la discusión que tenía en redes me decían que no, que el cerebro es el que genera las ideas, que es algo material generando algo inmaterial. Yo le decía que las ideas son inmateriales y se pueden alojar en el cerebro, en un pedazo de papel, en un disco duro, en una piedra grabadas, pero la piedra no es la generadora de las ideas, ni el papel, ni el cerebro. Son contenedores de esas ideas, ¿no? Que son totalmente inmateriales. ¿Tú qué pensarías, Cruz? O sea, yo lo veo desde otra perspectiva. Yo veo la perspectiva del cerebro como elemento de los neurones y esas relaciones, ¿no? Y el otro veo la mente, que para mí es el software. Entonces yo veo que el cerebro es el hardware y el software es la mente. Y por lo tanto, para mí el software es la parte que es la mente, es la parte que ve la data, que es la que logramos interpretar dentro de nuestra capacidad a través del idioma, ¿no? A través del lenguaje. Pero en la parte que materializa
la data dentro de nuestra mente, pues es una relación de las dos cosas, el hardware y el software. Y esa es la manera que yo lo interpreto. O sea, yo interpreto la relación más bien entre el cerebro y la mente, hardware y software, en vez de verlo de la perspectiva de material inmaterial, porque para mí es mucho más fácil aprender la relación de software y hardware en términos de cómo es que el idioma convierte a las palabras en sentido, y que el software es el que verdaderamente permite la relación entre el cerebro y el software que uno pueda entender. Entonces, si tú ves las cosas en términos de un triángulo y eso demás, yo lo interpreto como data que resulta de la relación entre el cerebro y la mente. Entonces estaríamos hablando que el software es lo inmaterial y el hardware es lo material, ¿no? Exacto, esa es la manera que yo lo veo, pero para poder yo entenderlo, yo necesito una integración de las dos cosas. Claro. Entonces, estaríamos de acuerdo con lo que concluía yo en aquel artículo, es que la mente es el puente entre lo material y lo inmaterial. Esto es, la mente es lo que nos permite ir hacia el mundo inmaterial, tomar ideas, tomar formas, y después nos permite también accionar sobre el mundo material a través de nuestro cuerpo, ¿no? Tanto hablando, moviéndose, etcétera, ¿no? Entonces Sí, podemos pero, decir que la pero, mente está pero en el compuesta de material e inmaterial. exacto, pero en la parte de lo que es el software, sin el idioma, para poder entender la definición de la data y cómo al juntarse la data a través de un idioma, se logra entender las cosas. Ese es donde yo lo veo, donde las dos cosas se unen, ¿no? Sí, hablábamos también que en el mundo inmaterial están los algoritmos, siendo matemáticos los algoritmos y las fórmulas que nos pueden explicar cómo se generan los movimientos o cómo se interactúa. Entonces, en el caso del software, que serían las instrucciones, que sería toda la forma como funcionan los fenómenos mentales y todos los fenómenos, eso sería parte del mundo inmaterial y del mundo inmaterial, y su accionar sería el mundo material. Entonces vemos que la mente puede estar y de hecho está entre los dos mundos, y de alguna forma puede estar generando también ideas, ¿no? Que serían totalmente inmateriales. A través de los sentidos percibimos y podemos generar ideas totalmente inmateriales. Pero lo que yo veo es que, por ejemplo, por ejemplo, la computadora, por ejemplo, cuando hace sus programas, se basa en lo que es un proceso operativo, ¿no? Tiene un proceso operativo. Y para mí, cuando se une el cerebro y la mente en términos de hardware y software, crean ese nivel de proceso operativo que está a través del idioma, que hace la interpretación de la vida para nosotros de una forma definida. Puede que, por ejemplo, otro país donde la integración del proceso operativo es diferente, pero la finalidad es lo mismo, que es atar data en una manera de orden a través de un idioma para nosotros poder tener un entendimiento de las cosas según el desorden o el orden de las cosas, ¿no? Entonces podríamos decir que nuestro vocabulario es la data y la sintaxis es las leyes que manejan esa data, ¿no? Pero caeríamos en las leyes como algo inmaterial y la data también como algo inmaterial, igual que los números, ¿no? Los números y las letras inmateriales, la forma en que se relacionan las letras y los números como algo inmaterial, y en el momento que nosotros las usamos para hablar, las transformamos en algo material. Sí, pero yo lo veo en términos de que, por ejemplo, hay unas reglas físicas que están involucradas en ese proceso y hay unas reglas sociales que también dentro de las leyes jurídicas que nosotros tenemos, que también se unen. Entonces tenemos dos puntos de leyes que se unan para definir el entendimiento de las cosas. Finalmente las leyes estarían en el mundo inmaterial y iríamos haciendo pensamientos y formas
inmateriales más complejas, ¿no? Las leyes serían reglas para que se comporten los grupos, ¿no? Ya estamos pasando del individuo al grupo y la interacción entre los individuos serían las reglas del mundo inmaterial, ¿no? Doctor, ¿cuál sería su punto de vista sobre el tema? Deja ver si no lo saco del tema, porque tengo una forma muy diferente de pensar en forma es que lógica. sabes que sí. Cuando yo planteaba este modelo, era de olvidarnos un poco de todo lo que sabemos y podernos meter en este modelo. Porque el problema es que ahorita sabemos mucho o decimos saber mucho, pero la gente comprende poco. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay muchos fenómenos que son exactamente iguales, pero les llaman de diferentes formas. Entonces, lejos de profundizar en el conocimiento, este afán de nosotros de estar rebautizando todas las cosas nos llevan a tener un galimatías espantoso, ¿no? Por eso es que trataba de regresar a la sencillez, ¿no? De tratar de olvidarnos un poco de todo lo que hemos aprendido, de todas las teorías, y tratar de ser lo más sencillo y ver lo material y lo inmaterial. Y olvidarnos ahorita de todas las teorías, ¿no? Sino simplemente tratar de analizar esto. ¿Qué es material? ¿Qué es inmaterial? Y qué tipos de elementos materiales y qué tipo de elementos inmateriales, qué tipo de fenómenos materiales, fenómenos inmateriales y actores. Esto es actores en el mundo material y actores en el mundo inmaterial. Entonces, bueno, ahí te va mi idea, a ver si no. Mira, yo creo mucho en los fenómenos psicológicos, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a la telepatía. Sí. La telepatía es algo que tú dices, bueno, para transmitir un pensamiento, ¿verdad? Entonces estás haciendo estás haciendo el mundo físico, o sea, las neuronas están ocasionando cambios campos pues, podemos decir, de voltaje, ¿verdad? Uh-huh. O de corriente, y que se convierte en forma química, o está en el mundo físico, para generar algo que se va a hacer completamente abstracto y material, que viene siendo el pensamiento. Entonces yo tuve la suerte de tener un maestro investigador en el Tecnológico de Ciudad Juárez. El señor ya falleció, pero tenía una mente muy abierta. Entonces él me comentaba que él percibía muchas cosas en forma extraoficial. Y le digo, ¿cómo qué? Bueno, si hacemos un poquito de historia, el Tecnológico de Ciudad Juárez antes era un reformatorio para jóvenes, ¿sí? Entonces él podía sentir, fíjate a dónde llegaba, o sea, él podía sentir las emociones de las personas que se habían grabado en el ambiente o en la pared, etcétera. Entonces eso pues me levantó mucho la aptitud de ver todo diferente. O sea, no es tan simple de considerarlo como software y hardware y todo, porque en realidad estamos hablando de algo mucho más complejo. O sea, obviamente todo lo que es físico, lo que es material, pues puede tener un movimiento, ¿verdad? De hecho, hasta lo que llamamos sólido, pues en realidad tiene un movimiento, ¿sí? O sea, él me platicaba un experimento sencillo. Dice, oye, si usted tienes un carro y lo dejas parado y las llantas están bien infladas, ¿por qué se desinflan? ¿Sí? O sea, se empezaban la explicación que tenía es que se empezaban a acomodar los átomos, todo, y se empezaban a escapar en una forma u otra, ¿sí? Entonces ese era el movimiento, lo que estábamos, pero en pensamiento inmaterial es mucho más grande de lo que imaginamos, o sea, porque es algo completamente sin barreras y que no tiene fronteras. Volvemos a lo que comentábamos pláticas pasadas, o sea, no hay un límite de que lo podamos o no manejar muchas personas, es totalmente ajeno a lo que estoy diciendo. O sea, cuando uno tiene una idea
podemos estar ahorita platicando entre nosotros 4, ¿sí? Y podemos tener ideas diferentes, pero cuando tenemos un grupo de alumnos, por ejemplo, de 100 alumnos, que yo tuve la suerte de tener aquí en la Universidad de Texas, y hacía lo que se llama un brainstorm, o sea, les enviaba preguntas y luego sacaba una estadística. Oye, ¿cuántos pensaron en esta respuesta y en esta respuesta? Y por coincidencia, muchos de nosotros pensábamos en forma similar, ¿verdad? Claro. O sea, por eso cuando hay un invento de algo, en realidad son las circunstancias que se van acomodando y vienen los pensamientos de gente que está en lugares bien lejanos y tienen un concepto muy similar, aunque no es exactamente igual, ¿verdad? Porque depende de la zona y la forma de lo que sabe y cómo lo va a desarrollar. O sea, yo pienso que todo lo inmaterial en realidad no tiene movimiento, o sea, porque no tiene límite, lo está abarcando de todas formas. ¿Sí? Ahí es el concepto que quería hablar. Estamos hablando de algo idealista, o sea, y comprobable en cierta forma. Entonces, de eso, ahí mismo encontré a otra persona que él quería desarrollar una técnica para sincronizar el pensamiento de los trabajadores de una empresa para aumentar la productividad. ¿Sí? Y se me hizo medio loco, pero ahorita ya es una realidad. Ya es toda una parte de la neurociencia, el de hacer algoritmos de convencimiento en general, ¿verdad? Y detección de que, mira, esta persona no es apta para este puesto, ¿verdad? Y hay algoritmos para detectar eso. Precisamente en el libro que va a salir publicado el mes que viene, estamos hablando precisamente de lo que le llamo cognitive learning. O sea, tenemos que evaluar la forma de pensar de las personas para medir y después sacar un factor común y luego comunicar y ver si se puede llegar a algo que sea en forma de grupos. No sé si me explico, pero estoy basado en mi pensamiento de que eso, o sea, todo lo inmaterial en realidad no tiene límites, no necesita el movimiento. ¿Sí? Bien, ok, no, está muy interesante. Mira, nada más quería hacer algunas precisiones. El planteamiento que haría Aristóteles lo hacía por lo que percibía, pero hoy sabemos que todo está en movimiento. De hecho, cuando se descubre el movimiento browniano, que lo descubren con un pequeño hilito de metal que veían que se ponía a vibrar solo. Se encuentra cuando ponían esporas también en el agua y lo observaban que se estaba moviendo. Se estaban moviendo, pensaban que las esporas estaban vivas. Y no, finalmente encontraron que todas las moléculas siempre están en movimiento, con grados de libertad diferentes. Por ejemplo, en el caso de los sólidos, los cristales siempre están vibrando, pero se mantienen prácticamente en un pequeño espacio. Mientras que, por ejemplo, todo lo líquido se mueve más. Por eso es que gracias al movimiento interno del agua, pues el agua se filtra por todos lados y en el organismo tiene la maravilla de poder llegar el agua hasta la célula más lejana gracias al movimiento browniano, es estar vibrando. Y en el caso de los gases, como las llantas de tu profesor, bueno, son los grados de movimiento más altos, ¿no? De hecho, si uno destapa una botella de perfume, las moléculas de perfume que se escapan se van se van en forma inmediata. Es más, percibe uno inmediatamente el perfume, ¿no? Porque las moléculas del perfume viajan muy rápido. Y el otro punto que dices, que las cosas inmateriales no necesitan movimiento, nos lleva un poco a la teoría de Sócrates, que hablaba él de un mundo inmaterial sin llamarle así. Lo meto en este modelo, donde decía que no aprendíamos nada, sino que estábamos recordando. Y otro de los filósofos de aquellos tiempos, que hablaba del alma universal, decía que nosotros tomábamos todo de esa alma universal, bueno, Aristóteles, y que lo instanciábamos en la experiencia. Esto es que a través de la experiencia íbamos fijando
las ideas que estaban en el alma universal. Esto es, todas las ideas para ellos ya existían y lo único que hacía la mente es tomar esas ideas, ¿no? Entonces, si las ideas pertenecen al mundo material y sus componentes son infinitos, esto es, los pensamientos también son infinitos y las ideas son infinitas, y lo que hacemos nosotros es que alojamos en nuestro cerebro solo la cantidad de ideas para las que tiene capacidad nuestro cerebro y el mecanismo de fijación de las ideas, ¿no? Puede ser Entonces, también. es muy ¿Por qué no? probable que no necesiten movimiento porque al ser infinitas simplemente nosotros seleccionamos una sucesión de ideas y de imágenes y eso nos da a nosotros la sensación de movimiento, ¿no? Que sería Así es. como el cine, que pasan por fotos fijas. Entonces tendríamos ahí en el universo inmaterial una cantidad infinita de eventos y solo vamos tomando el evento. Y entonces es muy probable que por eso tengamos ideas simultáneas. Y, y otra de las cosas es que el cerebro comparte muchas neuronas. Esto es, en las redes neuronales que se comparten, hay neuronas que están en muchos mecanismos, en muchos circuitos neuronales. Entonces activas una y se te activa el circuito. Estás activando un circuito y se te activa otro circuito. O sea, muchas veces estamos pensando en algo y nos viene a la mente otra cosa relacionada con eso, ¿no? Pero Así es. finalmente, el enfoque que queremos hacer y de preguntar es si las ideas que están que pertenecen al mundo inmaterial son infinitas como sus elementos o no son infinitas. Pues, en realidad podemos hacer un ejercicio, o sea, cuando estás ya acostadito en la noche, que te quieres dormir, ponte a decir, mira, no quiero pensar en nada. No quiero pensar en nada. Sí. ¿Y qué pasa? Es muy difícil. Empieza a llegar más y más información. Bueno, ¿verdad? ese es el Entonces, secreto de la meditación. O sea, la verdadera meditación sí. es poner el cerebro en blanco. Y la curación, fíjate que la curación, la autocuración, que logran a través de la meditación, es poder dejar al inconsciente libre de las continuas interrupciones del consciente para que el inconsciente se dedique a reparar todo el cuerpo. Por eso es que las enfermedades se agravan cuando no duerme la persona. El sueño es algo que nos desconecta del consciente para decirle, oye, deja de estar molestando y déjame arreglar en primer lugar todo el tiradero que tienes con todas las ideas desperdigadas que me dejaste y revisar todo tu organismo, a ver cómo andas, ¿no? Deja ver cómo andas. Y lo saca, lo bonito de lo que estás diciendo es que el mismo inconsciente está generando ideas para mantenerte a ti en calma, ¿sí? Por eso mucha gente dice, no, pues yo soñé que vi a mi abuelito, ¿verdad? Pero algunas veces por defecto de algo se sale del límite y es cuando tenemos una reacción de pesadilla y despertamos, porque lo empezamos a razonar, esto no puede ser, ¿sí? O sea, cuando uno recibiendo información del inconsciente, lo mejor es dejarse llevar y razonarlo, no razonarlo, sino absorberlo para razonarlo después, si es que tienes la oportunidad de recordarlo, porque también se autoprotege para no, por eso mucha gente en ciertas etapas del sueño pues no recuerda nada, pero es normal, pero en otras sí puede recordar. ¿Sí? O sea, uno mismo, la gente que dice que tiene visiones cuando duerme, pues pueden ser o no pueden ser ciertas. O sea, por ejemplo, yo conozco una persona que asegura que cuando él se duerme, le sale el cuerpo y puede viajar para ver los viajes, los famosos almas. Viajes astrales, ¿no? Sí, en realidad pues no tiene movimiento, o sea, y en realidad no se está desplazando como lo conocemos nosotros, no necesita un carro, no necesita que la persona esté en un alcance ilimitado, o sea, puede estar en otro lado del mundo y contactarse y después esto sucede en las coincidencias. Por ejemplo, si es una amistad, dice, oye, yo soñé contigo, y oye, pues yo también, ¿qué fue ese día? Pues yo te dije que qué estabas haciendo aquí. Sí, exactamente. Dices tú, amor, ¿qué está pasando ahí? O sea,
Por eso te digo que volvemos a lo mismo, que en realidad el mundo inmaterial no necesita movimiento. Yo estoy en la filosofía de Aristóteles, no lo necesita porque no tiene límite. O sea, el asunto está en saberlo conectar y saberlo manejar. Pero es que hayamos resuelto ese problema, pues no es tan sencillo. O sea, pero de que sea imposible, pues no creo. O sea, hay gente que sí lo está manejando muy bien. No sé si cambié el tema demasiado, pero Sí, quería sí, expresar. la idea es volver un poco a la parte inmaterial, ¿no? O sea, Sí. estamos hablando de fenómenos inmateriales y no tan inmateriales porque de alguna forma está, como dice Cruz, la data en el cerebro y esa también interactúa, ¿no? Con lo que estamos tomando del mundo inmaterial. Ahí hay un juego interesante entre lo que ya sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Cómo vamos adquiriendo nuevo conocimiento y cómo Pero ya ahí es donde interrelacionamos el nos mundo. hace falta crear más ciencia, ¿verdad? Y crear más algoritmos y más procedimientos. Hoy estuve en una conferencia que es por internet que le llaman API World. O sea, el API viene siendo Application Programming Interface. O sea, de cualquier programa pueden sacar información y dársela a otro programa para empezar a transmitir información y mantenerlo estable. Pero el problema que han tenido es que esto creció tanto que ahora tienen que tener una especie de administrador general de seguridad para APIs. O sea, pero me gustó mucho la filosofía de ciertas compañías que quisieron complementar, ¿verdad? Una tecnología que no sé si la conozcamos la mayoría, donde pueden ellos jalar información de algo. O sea, tú haces un programa, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, que genere la voz como la voz de tu La de robot, Aristóteles, sí. Sí, sí. ¿sí? Fíjate que Entonces Aristóteles cada vez va a ir a jala de allá, ¿verdad? sí, evidentemente así funciona, ¿no? Sí. Le habíamos puesto nosotros un sintetizador y un analizador de voz, pero requiere mucho entrenamiento. Entonces, Google renta la voz, renta voces y Google tiene millones de gentes que están adiestrando. O sea, en el momento que tú estás usando Google o estás usando Alexa, la estás instruyendo, la estás entrenando. Entonces, entre más entrenamiento tenga, mejor contesta. Entonces, nosotros vimos que teníamos que entrenar mucho el programa local y lo que hice fue hacer un link a Google. Entonces, le mando los datos, él genera la voz y luego ya con la voz que viene, lo paso a texto, hago las consultas internas y las consultas externas también. Sí hace un tunelillo ahí medio interesante porque tienes que, en esa conexión que hago con Google, tengo que hacer un túnel para brincar todos los firewalls y todas las defensas de los roteadores y las defensas de la computadora y todo, ¿no? Pero Y te digo, sí está también, evolucionando a lo que queremos. O sea, realmente también, bueno, eso es un mundo material porque estamos moviendo información en forma pero de energía, ¿verdad? Energía eléctrica. espérame, la Sí. información es inmaterial. El Bueno, transporte sí, de ello sí es material, o el sea, significado es el, el significado, o sea, los datos, la significancia y los mismos datos son inmateriales. Y sí, usamos cosas materiales para su transporte. Y déjame decirte que una de las cosas que estamos encontrando es que el transporte cada vez se hace más eficiente. Por ejemplo, ahorita nosotros no tuvimos que movernos para reunirnos, ¿no? A través del transporte de Internet, que también es sumamente eficiente, porque a través de un hilo tú puedes mandar muchísimas conversaciones que antes se necesitaban un hilo por cada conversación, ¿no? Ahora con la facilidad de los protocolos como el TCP/IP que usa Internet, puedes en un alambre de cobre mandar cientos de conversaciones simultáneas, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante que estamos abordando en nuestro modelo es que en estas comunicaciones los datos y los algoritmos serían inmateriales y el transporte y el uso estarían en la parte material, ¿no?
Pues se podría hacer una comparación, sí. Pero Bien, no es tan sencillo en el Hugo ser ya humano. llegó a su casa y está levantando la mano y oye, joder, Vamos yo a dejarlo acá decirles que para que están no se quede mal. con las ganas de No, opinar. yo no he dicho nada, nomás los estoy escuchando, pero Dices, La única cosa te las que- estoy guardando. Sí, la única diferencia es que se bajó de la nave. No, vengo un poco aturdido porque entré a la cámara de compensación y por eso. No entendí Este, la cámara de compensación, ¿cuál es? de la presión. Ah, Que de no la en presión. espacio ahorita, Ah, me bajé a la nave, dice ok. Cruz. No, la presión tranquilo, tranquilo. del trabajo. Ahorita me estoy compensando, Sí. descompensando según la presión que traía ahí en la Sí, nave, ¿no? este tipo de pláticas a mí me tranquilizan bastante porque me sacan muchas veces las personas que trabajamos demasiado con problemas y todo eso. Más que dormir, necesitamos aprender a relajarnos. Claro. ¿Sí? Fíjate Y que este tipo de conversión la que te va a ayudar. Yo soy una persona extraordinaria para saberme relajar. De hecho, no, de veras, de hecho yo puedo estar pensando en nada. Me puedo quedar 10 minutos en un sillón sin pensar absolutamente nada. pues eso No, pues eres muy afortunado porque yo no pude. Era como si fuera un zombie. De hecho, estoy pensando que no estoy pensando nada, ¿verdad? Digo, ya estoy pensando. Hay una redundancia ahí medio extraña, ¿no? Pero finalmente, muchachos, ni nos hagamos bolas, hombre. A ver, no hay, lo inmaterial es creado por lo material, siempre, ¿o no? No. Hay que ver, no necesariamente. A No ver, necesariamente. dígame un ejemplo que no cree tu cerebro ahorita en este momento. La voluntad, ¿dónde se crea? ¿Qué parte del cerebro te genera la voluntad? Tú la estás generando. No. Pero La ¿quién soy yo? aprendiste de algún ¿Yo soy lado. material o soy inmaterial? Vistes a tu papá trabajando tan duro, ¿verdad? Con mucha voluntad, y de ahí lo aprendió tu cerebro, y luego lo proyectas activamente. ¿Y lo de las materialmente. personas que no tuvieron padre? ¿Eh? No, pero quienes no tuvieron padre, o sea, por ejemplo. No, pues de su mamá, o de su papá, o de sus hijitos. Del ADN. Pero mira, te la pongo fácil. Finalmente tus neuronas están creando eso. Pero no es, pero ¿quién es el que hace las conexiones? O sea, no viene del mundo movimiento, ¿quién lo genera? Pues, O sea, por las neuronas se moverían al azar, pero hay alguien que les ordena, hay algo que les ordena a esas neuronas cómo moverse. Tú levantas el brazo y son movimientos neuronales a voluntad tuya. Es el sistema como está organizado. Pero que ese sistema, ¿qué lo mueve? O sea, sabemos que en un sistema vas a tener un conjunto de elementos. Ya hablamos de esto un montón de veces, ¿verdad? O sea, todo para tener movimiento necesita tener energía, ¿verdad? Ahí está. Pero estás hablando del mundo físico. Y la energía. Lo material no necesita energía. Un movimiento. O sea, Ahora, ¿cuánta energía necesita una esfera para existir? La forma esférica, ¿cuánta energía necesitas un cuadrado? Cuando naciste, Marcos, alguien te enseñó una pelota. Mira, mijo, mira una pelota. Y ahí tu cerebro la captó. Sí. Es algo material. Que después tú la creas inmaterial según tú, pero no es cierto, tú la viste ya. Una pelota, desde que naciste te dieron una pelota para jugar. Y también un cuadrado y un hexágono y todas las formas geométricas. Lo comprendiste, lo agarraste del mundo material y lo quieres transportar al mundo inmaterial, pues claro que nosotros somos, para mí, nosotros somos entidades programadas y somos entidades autoprogramadas. Las personas que son programadas básicamente están programados al hábito. Normalmente las personas que son autoprogramados están programados a la curiosidad, a la exploración, a entender, a preguntar. Entonces, en la vida nosotros nos encontramos con distintas personas. Entonces, el peor de las personas que muchas veces uno se encuentra en términos evolutivos, yo los llamo jobotoides. Jobotoide es la persona que verdaderamente no piensa mucho, deja que los demás piensen por él, no, o ella no lee, no pregunta, pero básicamente se mete en el tren donde van todos los demás y ahí se parece en la vida. Hay otras personas que siempre están preguntando porque no están satisfechos
con el entendimiento que ellos tienen de las cosas y siempre están preguntando. Todos nosotros que estamos aquí, todos estamos programados de distintas maneras. Todos tenemos distintas voluntades de acuerdo a nuestra naturaleza, porque eso es aparte de eso es la parte, a mi entender, es parte fuera de lo que es la programación mental, porque cada uno tiene una naturaleza pensar. Como nosotros tenemos dos componentes, nosotros somos un híbrido, parte animal, parte humano, y estamos a lo largo de nuestra vida en esa transición, tratando de salir de lo animal, volviéndonos más humanos cada día. Entonces, cada persona tiene su naturaleza y parte de su naturaleza es donde sale la voluntad. Pero todos somos diferentes y vamos a encontrarnos que a la medida que vamos comunicando con los demás, nadie piensa como nosotros y la única oportunidad que tiene lo que yo llamo el pensador crítico es aprender de los demás. Sí, sin embargo, fíjate, podemos simplificar todo lo que dices. Quizás a lo que tú le llamas la data o el conjunto de datos son diferentes, pero los mecanismos internos del cerebro son iguales en ti y son iguales en Hugo, son iguales en el doctor, son iguales a mí. Esto es el mecanismo y los tres cerebros, como los han identificado, son muy parecidos. O sea, el cerebro reptiliano que te maneja todos los instintos, luego el cerebro medio que te maneja todas las emociones y el neocórtex que te maneja todo lo racional, son muy semejantes esos procesos. Lo único que varían son los datos. ¿Ok? Pero en el fondo, nuestra forma de actuar es... los mecanismos como se maneja la data, los datos, son exactamente iguales en el hombre. No somos muy diferentes. Incluso algunos dicen que son muy parecidos. Por ejemplo, el cerebro medio y el cerebro reptiliano son muy parecidos a los demás animales. Por eso es que al cerebro de las emociones le dicen muchas veces cerebro animal, ¿no? Porque es muy parecido, ¿no? Una parte de nosotros reacciona como los perros. Sí, o sea, yo veo que muchas veces los mecanismos en términos de capacidad son iguales. La única diferencia es la programación, la data, la información que nosotros tenemos. Eso es lo que hace. Por eso yo creo que en la programación del ser humano, tú puedes programar a un ser humano a vivir como un animal. De la misma manera que tú puedes programar a un ser humano a ser una de las criaturas más sabias y de mayor potencial en el pensamiento. Todo depende del nivel de las leyes y el nivel de los conocimientos a la cual se somete el ser humano en su programación. Claro, pero mira, viene la ventaja. Entonces, esto del mundo inmaterial es una cosa que nos imaginamos nosotros mismos a nuestro cerebrote, hombre. Así es. Pero es a lo que voy a... Permíteme. ¿Por qué le tienen miedo al inmaterial? Es lo que no entiendo. No, es que si yo hago una gráfica, ¿verdad? Lo inmaterial está dentro de lo material. Así de sencillo. No son dos cosas separadas, no se complementan. Ok, estoy de acuerdo contigo, Hugo. Estoy de acuerdo contigo. El universo total, hay una mezcla de ambos universos. De hecho, el modelo que se plantea aquí es separarlos para su análisis. Y lógicamente después ver cómo interactúan uno a otro. No puedo separar, está intrínseco en algo. No necesariamente. No lo puedo separar. O sea, mira, te voy a poner, ¿tus ideas son separables de ti? Claro que no, yo las genero. Ok, ¿y siempre van a estar contigo o las puedes poner en un papel, en un CD? Las puedo poner en un papel y sigue siendo material. Sigue siendo material el papel, pero la idea no. La idea es inmaterial. No, yo la pasé de mi materia gris. ¿Y por qué mucha gente... Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué mucha gente ve una película y la entienden de forma diferente? No, es que está muy bueno. Para mí al menos es claro pensarlo así, ¿verdad? De hecho, a mí en lo particular, a mí se me hace absurdo pensarlo como lo están planteando ustedes, ¿verdad? No les estoy diciendo que sean absurdos. No, pero fíjate que lo único que estamos diciendo es que... o si estamos hablando de materia, ¿verdad? Estamos hablando de energía, estamos hablando de movimiento, eso existe en el mundo material y eso genera, mundo inmaterial lo genera.
No. lo crea. A ver, Sigue siendo- dime qué materia generó los números. Origen ¿Qué material. materia generó los números? La manera que yo vivo mi vida, yo no sé lo demás en términos de tratar de explicar a los científicos. Yo aprendo a través de los movimientos. Eso es lo que yo he aprendido toda mi vida. El movimiento se dirige al orden, se dirige al desorden a través del tiempo. Voy escribiendo experiencias, la voy archivando en mi memoria y según mi memoria yo puedo determinar, leyendo los movimientos, que si las cosas van a ser mi favor, más en mi contra, en términos si es orden o desorden. Esa es la manera que yo he podido entender la vida para mí y he desarrollado mi pensamiento a través del orden en los movimientos. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero finalmente lo que tú estás haciendo es almacenar procedimientos, algoritmos y almacenar datos. ¿Ok? ¿Qué es realmente? Pero lo tengo que alinear a un orden. Es la única manera que yo puedo llegar a entender las cosas. Son tus algoritmos con el que manejas tus datos. Yo tengo mi algoritmo mental de memoria que a través de los años yo estudio las cosas entre ley y el orden y ley y el desorden. Claro. Y el mundo del movimiento, yo sé del movimiento lo siguiente. Yo sé que todo es un sistema. Yo sé que todo tiene y yo sé que todo movimiento va hacia algún punto. A través de esos elementos es que yo dirijo mi pensamiento y he logrado entender lo que ha podido hasta ahorita. Ok, nada más que todos los movimientos, detrás de esos movimientos hay reglas que te describen y leyes que te describen esos fenómenos. Ok, correcto. Y esas leyes y reglas son inmateriales y no tienen nada de materia porque no tienen entropía, no se degradan, no se destruyen. Ahí están las ideas. Sí, Es más, estamos platicando de Aristóteles y Aristóteles se murió hace más de 2000 años. 2004. Pues es que Aristóteles ni sabía cómo se vive hoy, hombre. No tenía el conocimiento que tenemos hoy, hombre. Pero ¿cómo sabes si...? Espérame, ponte a leerlo y verás que... Yo sé que Aristóteles es uno de las bases, ¿verdad? Fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, pero fue hace 2000 años. Sí, pero déjame decirte una cosa. El tiempo relativo, déjame decirte, tú agarra a un habitante promedio y lo comparas con Aristóteles y el habitante promedio se queda en el piso, ¿no? Es pues más, depende cómo lo midas, ahí volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a medir? Como lo midas, ¿no? A ver, pues ¿cómo? Dime cómo lo vas a medir. Simplemente el nivel de conocimiento. ¿Cómo medimos nosotros cuatro? ¿Quién es más inteligente? Pues no puede. Dice igual que compararte con Aristóteles o con Einstein o con Kant o con el que quieras, no se puede. O sea, por eso digo, eso no lleva a nada. Oye, hay un reportaje muy bueno. Cuando se murió Einstein, lograron cierta empresa quedarse con el cerebro. Y estos señores querían, dicen, no, pues tenemos que encontrar el secreto de ese señor, que lo hacía un genio. Y agarraron el cerebro y lo empezaron a investigar, rebanar y todo, y en forma macroscópica, microscópica, y pues está todo igual. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaba este cuate todo eso? Es lo que lo que aprendió, en la programación, si yo soy una entidad autoprogramada, no programada al hábito, sino autoprogramada a la curiosidad y al descubrimiento, si yo me dedico a informarme, a cuestionarlo todo a través del tiempo, mientras más cuestiono, más aprendo. Pero el problema es que en el mundo donde la mayor parte de la gente no pregunta, no cuestiona las cosas, y eso tiene uno que vivir con todo ese grupo de personas que verdaderamente están tratando de sobrevivir, pero no están buscando la solución para poder sobrevivir como Dios manda. Ahí está. Pero fíjate que déjame decirte que es sumamente difícil saber qué es lo que manda Dios, ¿no? O sea, cuál es la forma óptima para vivir. Cada quien lo determina.
y es el nivel de desarrollo de los diferentes cerebros. Por ejemplo, si alguien se cuestiona muchas cosas, ¿qué pasa? Que la parte racional de él trabaja mucho. Hay otras personas que se abandonan a los placeres. ¿Qué pasa? Su cerebro medio es el que domina. Y otro que se abandona a los instintos, su cerebro reptiliano es el que lo controla. Entonces nos vivimos en esos tres niveles que corresponden a órganos diferentes dentro del cerebro, ¿no? Y que están ubicados perfectamente. ¿Qué es lo que desarrollas más? Si desarrollas más la razón, los sentimientos o los instintos. Entonces, pero finalmente son tres contenedores de cosas inmateriales. Inclusive los neurocientíficos, por ahí hay un artículo de American Scientific donde dice que los pensamientos no tienen un lugar dentro del cerebro, sino que son relaciones lógicas entre las redes neuronales, totalmente inmaterial. Esto de los pensamientos en el cerebro son totalmente inmaterial. Los mecanismos para mover un brazo, por ejemplo, sí están localizados en una parte del cerebro. Los podemos localizar perfectamente. Inclusive hay un experimento donde dan toques a una parte del cerebro y el cuate levanta un brazo, ¿no? O levantas el pie, o los reflejos condicionados, ¿no? Y estimulando esas regiones. Pero no han encontrado dónde están los pensamientos. O sea, no tienen una parte. Mira, los vamos a encontrar eventualmente. Mira, una cosa que yo vi, es la historia del mundo. Esta es mi perspectiva personal en esto, es de que, por ejemplo, a través de mi vida, y yo trato de mirar la cosa global y específica, a través de mi vida, yo lo que he visto es, por ejemplo, si tú conoces a una persona, un individuo, te vas a dar cuenta que por lo normal, las personas individuales son inteligentes de alguna manera. Son inteligentes, pero colectivamente somos más brutos que una piedra. Ese es mi punto, porque no tenemos la conciencia centralizada hacia un punto común, y entre las distintas perspectivas y los distintos hábitos y los distintos intereses que cada cual tiene, no nos colocamos en una plataforma común para lo que es un viaje común, sino que todo el mundo ve las cosas de diferente manera, y en esa tratar de entenderlos a uno a los otros, esa es la problemática. Por ejemplo, cuando tú miras la situación, ¿cuántas veces uno se sienta a sentar con muchas personas, a hablar y hablar? Se habla mucho, pero se actúa muy poco. Esa es la problemática de la vida, porque cada cual vive en un mundo de su pensamiento, de sus intereses personales, pero no llegamos a concluir en la acción una acción común hacia un objetivo común. Porque no los tenemos. Y fíjate que eso hace precisamente interesante la vida, la complejidad que tenemos, la cantidad de pensamientos diferentes de ver la vida, nos hace comunidades que son muy ricas y poco manejables, ¿no? Y es lo que nos ha permitido sobrevivir. Porque si regresáramos a esos nacionalismos radicales de que todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con el país vecino como ocurría hace 2000 años, ¿no? Pues ve la historia, por ejemplo, de Europa, se la pasaban matándose unos a otros, ¿no? Y lo mismo de Asia, etcétera. Entonces, ahora esa complejidad que tenemos, esas diferentes opiniones, hacen muy difícil que todos vayan hacia un lado. Y el ir hacia todos un lado sería muy bueno porque avanzaríamos mucho o nos iríamos al precipicio, como ha pasado con los grandes líderes, ¿no? Los grandes líderes que podemos ver normalmente han llevado a su pueblo al precipicio, ¿no? Vemos el caso de Mao, de Stalin, de Hitler, de Chávez, de Castro, de Trump. ¿De quién? Sí, pero la situación ¿cómo si somos entidades pensantes? Sí. Si somos entidades pensantes, ¿cómo rayos permitimos que una minoría dirija y dicte la vida de una gran mayoría? ¿Me entiendes? Porque esas personas han sido más listas que nosotros, ¿no? Y si esas personas fueran inteligentes, y pudieran llevarnos a una mejor vida, estaría bien. Pero cada vez que viene alguien y se pone a ser el presidente de un país, normalmente
en vez de servir al pueblo, se sirve a sí mismo y el pueblo queda estúpido de dirigente a dirigente a dirigente a dirigente. Estamos en un ciclo donde siempre está dirigiendo el que más se sirve a sí mismo que al pueblo. Pues Chihuahua, para ese circo nunca vamos a programar. Bueno, es que mira, a quienes le interesan la política tienen que dedicarse a la política. Se me hace que ya se desviaron. Estamos hablando de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Esos son hace 2400. Aquí estamos 2400 años después. Bueno, y déjame decirte que 2400 años después, sus ideas son los que valen, porque gran parte de esas ideas no murieron con ellos, porque eran ideas inmateriales. No murieron, no están ahí, las podemos usar. Claro que sí. Claro que sí. Léanlo y verán que recuperan muchas de esas cosas. Mira, a mí me pasó una cosa para que te ¿De dónde conoces a Aristóteles? A través de me lo presentó un amigo. No. A ver, ¿de dónde? A través de la lectura, a través de las ideas que dejó. Realmente no conozco a Aristóteles, conozco alguna de sus ideas de los libros. Entonces en realidad no conoces a Aristóteles. No, claro. Nadie. Nosotros interpretamos. Lo único que conocemos es su pensamiento. Es el conocimiento, nada más. El conocimiento que dejó en los libros. ¿Y lo leíste en un libro material o inmaterial? Leí la idea inmaterial en un libro material. Sí. O sea, que trasciende un conocimiento. A través del mundo material se transfieren ideas inmateriales. Todo está contenido dentro del mundo material o inmaterial. No. No puede haber algo inmaterial. Son contenedores nada más, pero la esencia no es. O sea, el libro es independiente. La controla, la genera, la guarda, la expulsa, la comenta. El mundo material hace eso. ¿La crea o no? ¿Tú creas tus ideas? No. ¿Quién las crea? ¿Tu mundo material o tu mundo inmaterial? Las crea tu mundo material. Tus neuronas ahí, la sinapsis y las reacciones químicas y me hacen ahorita en este momento decir esta sarta de burradas, por ejemplo. Pero eso es el mundo material. Simplemente está creando. Pero es el contenedor. El contenedor no, contenedor, pues, te voy a contar un hecho real. Está aquí, está en mi mundo material. Te voy a contar un hecho real. Ahorita está de moda y lo estuve estudiando esta semana. A la gente que tiene problemas neurológicos le están dando un tratamiento que le llaman transcranial magnetic stimulation. O sea, le ponen aquí campos magnéticos y le están estimulando el cerebro, ¿verdad? Entonces pusieron a gente que tenía Parkinson. Y entonces dijeron, se le quitó el movimiento del Parkinson que tenía en la mano. ¿Sí? Y dice, bueno, lo que pasa, y empezaron las teorías. Lo que pasa es que reprogramamos las neuronas y ahora ya están más sanas. ¿Ya? Entonces, estando en la mesa de comentarios, y le dije, mira, si tú agarras un vaso y tiene arena, la mitad, y la otra mitad tiene agua, y lo revuelves, ¿qué pasa? Pues se distribuye, pero tarde o temprano va a regresar a como estaba antes. Entonces, dicho y hecho, la gente que recibe este tratamiento vuelve otra vez a lo mismo. O sea, no están reprogramando nada, porque es algo que es totalmente material. Y cuando agitaban todo, le trataban de evaluar en forma cognitiva, y allí sí se notaban cambios, ¿verdad? O sea, cómo ahí estoy de acuerdo, lo físico te ayuda a generar lo inmaterial. Si tienes problemas en lo físico, obviamente va a ser problemas para el desarrollo cognitivo, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que estamos generando, lo que es inmaterial, ¿verdad? No tiene límites y no tiene movimiento, claro, porque es infinito. Eso es
Hocus Pocus o cosas de Harry Potter o Pero miren, No. que lo escribió alguien No, hace la idea 400 es, años. mira, las ideas son creadas por mi cerebro, así de sencillo, cualquiera que estas sean. No. La imaginación. Bueno, tiene la ciertas ideas que creatividad sí son creadas, ¿verdad? miren, la imaginación y las ideas son finitas. Hasta donde se pueden llevar. absolutamente, pero son finitas porque el contenedor es finito, o sea, tu cerebro es finito, Por pero eso, las ideas no, estamos porque la materialidad de las cosas. La otra vez hablamos, ¿verdad? De que si los números son infinitos, y les decía, pues sí, en teoría. no, y en la realidad, o sea, son finitos. los números son infinitos, la posibilidad de representarlos en una máquina es finita. En teoría son infinitos. Pero hasta Lo- ahorita nadie ha podido probar que sean infinitos. Espérame. Los números, sí, son infinitos. Las máquinas que contengan esos números son finitas. Por lo tanto, son finitos. No, Claro. es que, no, Claro, a ver, no. Mira, agárrate Es que déjame decirle, tú agarras un vaso y le echas el agua de mar. 1 más 1 y compruébamelo. Te lo voy a comprobar facilísimo. Que son Tú agarras un vaso, le echas agua de mar. Cuando se derrama, no es que ya se acabó el mar. El mar es muy grande, pero el vaso es pequeño. Y pasa lo mismo con los números. Los números son infinitos. Los números son finitos. Ya les dije, no. Pongan a la supercomputadora más machín que existe ahorita. Así es. Póngalo a sumar 1 más 1 y va a tronar. No va a llegar. Sí, pero déjame decirte una cosa. Va a tronar en algún momento. Lo que va a tronar la representación de los números. Por eso no digo que los números infinitos déjame decirte, en la imaginación. Lo que estás midiendo es la capacidad de la computadora, no el número de números. Vamos a suponer, tú agarras una computadora y después de que está contando y llega a cifras de 100 ceros. Bueno, yo creo que aquí llegamos a una conclusión. Cada quien tiene su mundo completamente desconectado del otro. ¿Para qué quieres saber que los números son infinitos? Si no te sirven. Espérame, que se pueden solucionar muchos problemas así. Es un proceso del conocimiento. O sea, miren. Hay cosas que van más allá de lo que necesitas. Ahí les va. ¿Qué es un idealista? Un idealista es alguien que genera un montón de ideas, ¿verdad? ¿Qué es una persona creativa? Alguien que agarra una sola de esas ideas y la hace realidad. ¿Sí? Entonces, las ideas no sirven para nada. Las ideas sirven si se vuelve algo tangible. Pero fíjate, déjame decirte una cosa. Algo que puedas vivir, algo que puedas... Y así están los números y así están muchas cosas. No, pero déjame decirte una cosa. Nosotros no estamos planteándonos la pregunta de si sirve lo material o si sirve lo inmaterial. Lo que estamos tratando de analizar es qué es material y qué es inmaterial. Por eso, independientemente si sirva o no sirva. Hay un montón de cosas. Lo inmaterial va a crecer hasta lo material lo deje. Hay un montón de cosas que decíamos que no servían para nada y ahorita son indispensables, ¿no? Simplemente... No me acuerdo de alguna que yo haya dicho que no sirve para nada, pero está bien. Por ejemplo, algo que no sirve para nada. Por ejemplo, el transistor, dijeron, oye, pues ¿para qué sirve? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué has usado? A ver, explícame algún día para qué has usado un número infinito para hacer algo. Nunca. ¿Cómo que no? Para encontrar soluciones a un problema de límites. Costó 80, deme 20, ¿verdad? Pero no dices, ahí va mi billete infinito y a ver, regrésame el cambio. Pues no, o sea, no te sirve para nada eso. Yo eso es a lo que voy. Siempre va a estar conseguido lo inmaterial y todo al vehículo, ¿verdad? Que es lo ¿Para material. qué te sirve el hielo de la Antártida? ¿Para qué te sirve el hielo de la Antártida? Para nada, pero ahí está. ¿Para qué nos sirven todas esas galaxias que hay? Pues claro. Y ahí están. Así. Sí, es que la idea es diferente, ¿no? Una cosa puede existir, sirva o no sirva. Pero pues está ahí. Yo creo que ha llegado el momento de retirarnos. Cruz está diciendo. Oye, ya tomamos mucho. Cruz nos acaba de decir, ¿verdad?
Mira, que yo lo son- único que digo, que somos hábitos. yo lo único que digo es que en un ratito yo tengo una reunión con Sócrates, entonces voy a ver lo que voy a hacer. Bueno, ¿y qué pasa si te puedes conectar con Sócrates en forma mental? Todos los días. Recuerda que la mente puede ir al pasado, al presente y al futuro. Ahí está, pues ahí está la respuesta. ¿Eh? Tú lo acabas de decir, ahí está la respuesta. ¿Cuál Ahí está. respuesta? No hubo ninguna respuesta, todo está en su imaginación. ¿Cómo que no? Pues si no, de Claro. momento que no tiene tiempo, no necesita espacio, Ah, cómo no, claro no que se hace sí. vieja. No, pues ahorita está ocupando un espacio ahí, mi cruz. Oye, déjame Bueno. decirte una cosa. Oye, Para generar ideas, si no. oye, déjame platicarle un chisme que me platicaron. Ah, ya empezamos lo bueno. Ahora sí, déjame. Bueno, platican que la esposa de Aristóteles fue con su vecina a quejarse y le decía que, ¿qué está haciendo Einstein? No, ahí está con sus amigotes discutiendo del espacio-tiempo y lo único que hacen es perder el tiempo y ocupar espacio. Cierto. Cada quien lo entiende como... Oye, pues estuvo muy interesante la plática, pero tenemos que limitarla a 1 hora. Así Le es. seguimos la próxima, ¿no? ¿Cómo ven? Pues a ver, Gracias. yo creo que, mira, si le seguimos 3 años, no vamos a acabar. Le hace, pero vamos a avanzar un poco, ¿no? Realmente el Pues conocimiento... te voy a decir lo que vamos a trazar. me afianzaron una duda que tenía, o sea, y tú lo acabas de mencionar, o sea, pero sí depende de cada persona. Obviamente no que tenemos criterios iguales y no queremos programar a Hugo ni nada para que piense igual, o sea, es bueno que haya Y yo lo variedad. quiero programar a ustedes, pero no se dejan. Bueno, que descansen. Ahora ya, hasta luego. Gracias, Oye, gusto buenas noches, saludarlos. muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Bye, Hugo. Muchachos. Gracias, Gracias, doctor. Marcos. Cruz, Ah, muchas hasta luego. gracias. Adiós, muchachos. Bye. Hasta luego. Mira, la que entonces estoy. Sale. Sale.